Bien, buenas tardes con todos. Perdonen por la rápida aparición. Como ven ahí, soy Carlos Gutiérrez, soy médico residente de neurología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tengo una maestría en educación superior. Aquí un poco estaba viendo que están haciendo exposiciones de neuro, pero aquí pues neuro siempre entrometiéndose un poco, esta especialidad que es un poco pesada quizá, pero que es muy bonita y que nos ayuda a entender mucho sobre el cuerpo. Ya que pues básicamente junto con el sistema endocrino, el sistema nervioso controla muchas de las funciones en todo el organismo, ¿no? Y bueno, creo que esto, cuando nosotros leemos la palabra vía, entramos en terror automáticamente, ¿no? Vemos vías, vemos esas imágenes con un montón de gráficos y líneas que suben y que bajan y nunca terminamos de entenderlas, ¿no? Entonces, el objetivo es, pues en estos minutos que tenemos, tratar de entender para qué sirve la vía piramidal y de esta forma poder explicar algunas alteraciones clínicas que vamos a encontrar en nuestros pacientes. ¿Sí? Y bueno, entonces... Siguiente. Bien, solamente a manera de introducción, tener en cuenta que las vías neuronales son haces de axones. Las vías inician formándose a partir de un cuerpo o un soma neuronal y estos se proyectan mediante los axones hacia otras neuronas o hacia otros órganos efectores. En general existen algunos términos a tener en cuenta. Una vía es un término general, cualquier ruta del sistema nervioso, y cuando hablamos de un tracto, hablamos generalmente de rutas que se encuentran en el sistema nervioso central. ¿Quiénes forman el sistema nervioso central? A grandes rasgos, podríamos decir, todas las estructuras del sistema nervioso que se encuentran en el eje central y que están recubiertas por meninges, ¿verdad? Y suspendidas en el LCR, a excepción de las raíces, evidentemente. Entonces, ¿quiénes lo componen? El encéfalo y la médula. Encéfalo, todo lo que está dentro de la cabeza del sistema nervioso, y la médula espinal que está fuera del cráneo. Sí. Muy bien, con respecto a las estructuras de las vías, solo para tener en cuenta, y a manera de resumen, esto solamente va a ser de guía, pero mencionarles, existen a grandes rasgos, y creo que la mayoría de ustedes son estudiantes, dos vías o dos tipos de vías. Las vías que ascienden, es decir, que van desde afuera hacia el sistema nervioso, ¿no? Que son las vías aferentes, porque ascienden, aferentes, y las vías eferentes, que son aquellas que salen del sistema nervioso. Aferentes, pues evidentemente serán sobre todo las vías sensitivas o sensoriales, ya que las sensaciones que yo percibo, lo que yo toco, el dolor, temperatura, todo tiene que ser percibido en mi cerebro. Mientras que lo que yo hago como ser humano es básicamente moverme. Entonces las vías eferentes van a ser las vías motoras. ¿Sí? Eso es a grandes rasgos para tener en cuenta. Yo les diría que hay tres vías que ustedes deberían conocer, al menos egresando de la carrera, y lo que deberían de saber de neuro son estas tres vías. Una vía motora y dos vías sensitivas. La vía piramidal, que es la que vamos a hablar el día de hoy, que es esta de acá, que básicamente sirve para el control voluntario del movimiento. La vía sensitiva, que son dos: la espinotalámica, que es la vía que lleva la información del dolor, la temperatura, y la vía de la columna dorsal lemniscomedial, que se encuentra al último, que es la vía que tiene que ver con la propiocepción. Por ejemplo, yo estoy sintiendo en este momento el piso y yo no me doy cuenta, digamos, ¿no? Al menos de forma inconsciente, esta vía va trayendo esta información y me permite a mí poder movilizarme, poder saber dónde está mi cuerpo en el espacio. Bien, y también me permite llevar otro tipo de información, como la información vibratoria, el tacto fino, etc. Siguiente, por favor. Tener en cuenta que la principal vía por la cual atraviesan, valga la redundancia, las vías, es la médula espinal. La médula espinal es una estructura rica en axones y en núcleos que sirven para transportar y a través de las cuales pasan diferentes estructuras. Bien, en este caso nos vamos a centrar, como es tema de ponencia, en la vía piramidal, ¿sí? O la vía córtico-espinal, que la encontramos por acá, córtico-espinal anterior, y por ahí debe estar la córtico-espinal lateral. No la veo mucho. Siguiente. Ahora sí, la vía piramidal. ¿Para qué me sirve la vía piramidal? Esta vía que nos trae bastantes dolores de cabeza. La vía piramidal, en sencillo, es la vía que inicia en el cerebro y que me permite mover mis extremidades, partes de mi cuerpo. Es la vía que me permite ejercer
el control del movimiento voluntario. ¿Y a quiénes va a inervar? ¿En dónde termina la vía? Pues evidentemente en un músculo, ¿verdad? ¿Qué tipo de músculo será? El músculo esquelético, ¿no? ¿Y por qué se llama esquelético? Porque está pegado al esqueleto, está pegado al hueso, es el músculo voluntario. ¿Bien? Y esta vía piramidal está formada por dos tipos de subvías al mismo tiempo. El tracto córtico-espinal, y el nombre te da el plagio, córtico-espinal, va de la corteza a la médula espinal. Y el tracto córtico-nuclear, va de la corteza al núcleo de los nervios craneales motores. Bien, entonces la vía motora córtico-espinal va hacia la médula espinal, me permite mover mis extremidades, y la córtico-nuclear va hacia los núcleos, por ejemplo, el núcleo del facial, que me permite mover el rostro. Bien, entonces, esto de acá es básicamente para el rostro, y esto de acá es básicamente para las extremidades. ¿Sí? Y este tracto córtico-espinal está formado, a grandes rasgos podríamos decir, por dos neuronas. Una neurona que se va a encontrar en el cerebro y una que se va a encontrar en la médula, que ya lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Bien, esto es para explicar cómo es que funciona el movimiento y cómo es que esto puede alterarse clínicamente. Aquí tenemos un cerebro, ¿no?, en una vista lateral, un hemisferio izquierdo, y aquí un corte coronal, un corte Charcot, ¿verdad? Aquí encontramos al surco central, ¿verdad? El surco de Rolando, que me divide el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, y hacia adelante encuentro algunas estructuras, ¿no? Estas estructuras que sobresalen se llaman giros o circunvoluciones. ¿Por qué es importante esto? Porque acá está el área motora primaria, ¿bien? Donde inicia, entre comillas, vamos a decir, la vía motora. Bien, les voy a explicar cómo es más o menos este ritmo del movimiento. Todo parte de la voluntad de yo querer moverme. Yo quiero moverme, yo quiero caminar, quiero hacer algo, quiero correr, quiero huir, quiero bailar, ¿no? Quiero tonear, quiero hacer varias cosas. Todo parte de mi voluntad. Y mi voluntad se encuentra en el lóbulo prefrontal. Es por eso que lesiones prefrontales hacen que el paciente curse con apatía, abulia. El paciente, a pesar de que puede moverse, no tiene la intención o la voluntad de hacerlo, ¿no? Por ejemplo, para los que les gusta psiquiatría, los pacientes con catatonía, ¿verdad? Son pacientes que están pues sin moverse, ¿no? No hay una voluntad, no hay una apatía. Luego de que yo genero esta voluntad de querer moverme, esto se dirige hacia las áreas premotoras y suplementarias. Área premotora y área motora suplementaria que se encuentran en la región frontal. ¿Por qué se dirigen ahí? Porque ahí se coordinan los movimientos. En estas áreas se coordinan. Luego baja hacia estas estructuras que se llaman los núcleos basales. Recuerden, ya no se suele llamar ganglios. Ganglios es para estructuras periféricas. Los núcleos basales, los cuales van a hacer el control y van a darle esa fineza al movimiento. Esta intención de movimiento regresa a la corteza, regresa al área 4, del área 4 baja y se produce el movimiento. Bien, más o menos esa es la ruta inicial, ¿no? No siempre estamos acostumbrados a decir que inicia acá, pero en realidad todo inicia con la voluntad de moverse. Pero entonces si yo tengo un paciente que no se puede mover abajo, pero quiere moverse, la lesión estará más abajo, en la médula, en el tronco. ¿Ok? Pero cuando hablamos de voluntad de movimiento, pues hablamos de regiones prefrontales sobre todo. Y este es un resumen así súper grande, y ojalá si vinieran las preguntas de examen, ¿no? De cómo es la vía motora, la vía córtico-espinal. Observamos ahí lo que dice el área motora primaria, que corresponde al área 4 de Brodmann. Ahí se inicia y ahí encuentro el primer cuerpito neuronal, una bolita. Esa bolita representa el soma, el cuerpo de una neurona. Y todo eso que ustedes ven, eso largo, todo eso rojito largo, básicamente es el axón. ¿Todo eso es el axón? Sí, todo eso es el axón. Entonces, esto se llama la primera neurona. La primera neurona baja, enviando la información motora, cruza hacia el otro lado, hacia el otro hemicuerpo, y desciende por la médula espinal hasta que llega al asta anterior de la médula espinal. De ahí hace sinapsis con la segunda neurona motora, y esta pues sale también y genera un estímulo hacia el músculo que va a permitir la contracción y por ende pues el movimiento. Siguiente, por favor. Muy bien, ¿dónde inicia? Dijimos, esto está para repetir, inicia en el área motora primaria, que corresponde al área 4 de Brodmann. Ese es el principal área contribuyente de la vía motora y el principal área de inicio. Tiene por ahí algunas
podríamos decir, aferencias del área 6 y del área sensitiva que corresponde 3, 1 y 2 de Brodmann, ¿no? Pero lo más importante, siguiente, por favor, es esto. Esto nos sirve a nosotros en neurología bastante. Nos sirve para nosotros poder localizar la lesión. ¿Por qué es importante esto? Aquí veo en la cara lateral, ¿no?, al cerebro, ¿ves? Y esta de aquí sería el área 4, el área motora primaria. Y esto tiene una distribución somatotópica. ¡Qué horrible! ¿Qué significa una distribución somatotópica? Que cada parte del giro que yo observo acá va a controlar una parte del cuerpo. Entonces, si yo acá le hago un corte, así un corte coronal, y lo pongo acá, esta es más o menos la distribución. La parte lateral de esta circunvolución o giro controla con gran cantidad de superficie al rostro, con gran cantidad de superficie a la mano. Mientras que la parte más medial o interna va a controlar a las extremidades inferiores. ¿Por qué, doctor, por qué tanto espacio tiene la mano en el cerebro? Porque con la mano puedes hacer un montón de movimientos, ¿verdad? Puedes hacer diferentes movimientos. Entonces, en cambio con el pie, ¿qué movimientos puedes hacer? Por ahí hay algunas personas que pueden comer con el pie, ¿no? Pero es un poco raro. La mayoría de personas movemos nuestro piecito así y así nada más. Entonces, la cantidad de superficie neuronal o cortical que necesitamos para el pie, pues es menor. Bien, y es de ahí donde surge ese homúnculo motor de Penfield, ¿no?, que representa la extensión cortical que representa cada segmento del cuerpo. ¿Por qué es importante esto cuando lleven neurología? Porque nosotros, nuestra enfermedad, digamos, de oro que siempre manejamos es el accidente cerebrovascular, sobre todo el isquémico. ¿Y por qué se produce? Se tapa una arteria. Esta zona de acá está irrigada por la arteria cerebral media y esta zona por la arteria cerebral anterior. Entonces yo evalúo a mi paciente y veo que tiene una debilidad, sobre todo en la extremidad inferior. Yo diré que la arteria infartada probablemente es cerebral anterior, porque conozco que esta zona está irrigada por esa arteria. ¿Sí? Entonces, más o menos esa es la lógica que utilizamos en neurología. Y evidentemente será el área o el hemisferio opuesto a la lesión motora. Bien, entonces esto hay que tenerlo en cuenta, es sumamente importante. Pero hay algo más. Estos tres, si bien es cierto, tienen una representación cortical, todos los fascículos que vienen de estas zonas van a confluir en una estructura o en una, podríamos decir, en un segmento subcortical que es la cápsula interna. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces acá está lo que decíamos, ¿no? Esta es la representación, el rostro, la mano, la extremidad inferior, y vemos que al final todo termina juntándose a este nivel, a nivel de la cápsula interna. ¿Qué significa eso? ¿Tiene importancia clínica? Por supuesto. Si yo tengo una lesión cortical, mi déficit que va a tener mi paciente pues será el rostro, la mano, la pierna, pero si yo tengo una lesión acá, el paciente va a tener una parálisis de la mitad completa del cuerpo, opuesto evidentemente. Entonces, yo solamente clínicamente evaluando al paciente, yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? La lesión está en cápsula interna o la lesión es más cortical. Entonces, ustedes, ¿por qué se les atormenta a veces tanto con las vías? Porque es sumamente importante que hagan un buen diagnóstico topográfico. ¿Dónde está la lesión? Bien, entonces, recordar, todo se junta a nivel de la cápsula interna. Siguiente, por favor. Y más o menos esta es la disposición. La cápsula interna, si recordamos neuroanatomía, tiene un brazo anterior, tiene una rodilla y tiene un brazo posterior. El brazo anterior por ahora no lo vamos a tomar en cuenta. En la rodilla está el tracto córtico-vulvar o córtico-nuclear, que dijimos que es para el rostro, y en el brazo posterior de la cápsula interna encontramos a la vía córtico-espinal. E incluso tiene una distribución somatotópica, ¿no? La parte anterior para las extremidades superiores, el tronco, y más atrás para extremidades inferiores. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo una lesión chiquitita acá, solamente tendré un déficit en la extremidad superior o aquí un déficit en la extremidad inferior. Entonces, es por eso que esta distribución somatotópica me ayuda bastante, ¿no? Y ahora, esta zona es importante mencionar, con fines clínicos está irrigada por la arteria coroidea anterior. Bien, y este es un resumen de la vía piramidal. Nos habíamos quedado por acá, cápsula interna. Acá se junta todo. Y luego recordemos
que esta vía va a descender, supongamos que estamos en el lado izquierdo aún, esta vía ha surgido del hemisferio izquierdo, baja por el brazo posterior de la cápsula interna y luego entra al tronco. ¿El tronco cuántas porciones tiene? Tiene 3 porciones, ¿verdad? ¿Cómo te vas a acordar? Acuérdate así, MPD, me porto bien, mesencéfalo, protuberancia y bulbo, ¿ya? O mesencéfalo, puente y bulbo. El mesencéfalo es la primera porción, luego viene el puente o protuberancia y al final el bulbo, ¿sí? El bulbo también se llama médula oblonga, por si acaso. Bien, entonces esta vía motora, miren, va a pasar por la parte anterior, por los pies mesencefálicos, claramente se observa, y luego pasa por el puente, donde la vía se abre un poquito, se abre, y aquí viene el dato importantísimo. Cuando la vía llega al bulbo, como observamos acá, va a ser la famosísima y conocidísima decusación piramidal, es decir, el 90, algunos dicen 75 al 90% de las fibras que vienen del hemisferio izquierdo van a decusar hacia el lado contrario. ¿Eso qué significa? Que el hemisferio izquierdo va a controlar al hemicuerpo del lado derecho. Ahora, importantísimo, porque esta es una pregunta que siempre nos hace, que es ¿dónde cruza la vía motora? ¿No? Y el cruce de la vía motora es a este nivel, a nivel del bulbo raquídeo. 90% de las fibras pasa al lado contrario y de esta forma entendemos por qué el hemisferio de un lado controla al hemicuerpo del otro lado. Esto es sumamente importante. Bien, y hay que tener en cuenta que queda un 10% de fibras, ¿no? Que no decusa. Este 10% de fibras baja de forma directa y forma lo que se llama pues, la vía o el fascículo de Tuck. Y esta vía va básicamente a inervar la región de los músculos más proximales y es una inervación bilateral. Por eso es que no vemos déficit motores, digamos, de la parte más axial del cuerpo, ¿no? Sino más sobre todo distal. Entonces, recordar esto, por favor, siempre, toda su vida hay que tatuarlo en el cerebro. 90% de las fibras de la vía motora decusa al otro lado a nivel de la médula. Recuerden, todo esto, ¿qué cosa es? Es un grupo de axones. Son axones, no son neuronas, digamos, no son somas neuronales, perdón, son axones. ¿Sí? Son axones. Siguiente, por favor. Y aquí observamos que durante todo el descenso de la vía motora siempre se mantiene una distribución somatotópica. Lo veíamos en la cápsula interna, lo vemos aquí en los pies mesencefálicos. Vemos como de adentro hacia afuera es como si estuviera una persona echada y su cabeza está acá. Rostro, extremidades superiores, tronco y extremidades inferiores. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, y finalmente desciende esta vía, desciende hasta llegar al segmento que yo quiero mover. Si yo quiero mover el brazo, pues llegará probablemente a los segmentos más cervicales, ¿no? Y a ese nivel lo que va a ocurrir es que la primera neurona que debería estar ingresando por acá hace sinapsis con la segunda neurona de la vía motora o segunda motoneurona, o algunos le dicen motoneurona inferior. ¿Y en dónde se encuentra? Se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. De aquí, esta neurona también emite su axón y este axón se dirige a inervar al músculo que específicamente tiene que contraer. Siguiente. Igual, durante todo el descenso, siempre se mantiene esta distribución somatotópica, ¿no? Siempre. Y eso es muy interesante, porque observen aquí, este es el canal ependimario, ¿verdad? Y aquí observamos esta distribución de la vía motora. Observamos brazos, observamos por aquí lo que es tronco y por aquí lo que es extremidades inferiores. Hay una enfermedad que produce un síndrome que se llama un síndrome centromedular osiringomélico. Es un quiste que crece a nivel central. ¿Y por qué viene el paciente? El paciente viene por debilidad inicialmente en los brazos solamente. Debilidad en los brazos bilateral y básicamente es porque empieza a comprimir a este nivel. Brazo por acá. Entonces, de esta forma genera una debilidad en los dos brazos. Es un signo clínico muy característico. Y aquí observamos lo mismo. Vemos que en las astas anteriores están naciendo las raíces anteriores que corresponden a la segunda neurona motora, mientras que en la parte posterior
básicamente sería el ingreso de la vía sensitiva, ¿no? Esa es otra vía que quizá para otra oportunidad podemos hablar. Tener en cuenta siempre esta distribución. Se juntan, forman los troncos, ¿no? Forman los ramos y de ahí forman los nervios. Siguiente. Muy bien, este es un resumen de la segunda neurona. Observen, llegaba la primera, hacía sinapsis con la segunda en el asta anterior, prolonga su axón, el axón se dirige al músculo, y esto es otro tema que me imagino que también por ahí conversarán, que es que al momento que la segunda neurona deja su axón en el músculo, se produce la liberación de acetilcolina, ingresa sodio, el sodio despolariza y se produce la contracción, ¿no? Y ahí hay 500 enfermedades para estudiar en toda esta vía, ¿no? Pero recordar siempre pues las que afectan la neuromuscular, lamberito, miastenia gravis, botulismo, bien. Por acá es un poquito más de lo mismo, la liberación de la acetilcolina sobre el músculo que produce la contracción. Y este es un resumen un poco, quizás visualmente muy fuerte, porque ustedes dicen, wow, ¿qué es esto? ¿Qué significa todo esto? Esto es como nosotros en neurología localizamos la lesión de forma clínica. Ustedes van a ver que, de acuerdo al sitio donde se lesiona esta vía, ustedes van a encontrar diferentes formas de expresión a la evaluación neurológica, ¿no? La expresión clínica. Siguiente. Muy bien, primero, ¿cómo me doy cuenta si mi paciente tiene una lesión en esta primera neurona que había visto que iba desde el área 4 hacia la médula espinal? ¿Y cómo sé sino que es la segunda, que está de la médula espinal hacia el músculo? Pues con la evaluación clínica, ¿no? Y por eso ahí tenemos el síndrome de la primera neurona, o el síndrome piramidal, y el síndrome de la segunda neurona, o de la motoneurona inferior. ¿Cómo lo veo? Si yo pudiera hacer una cosa, vería solamente los reflejos. Los reflejos incrementados son lesiones de la primera neurona en cualquier parte de su trayecto. En cambio, si los reflejos están disminuidos o ausentes, las lesiones suelen ser de la segunda neurona en cualquier parte de su trayecto. Ojo a tener en cuenta para cuando roten medicina interna, quizá cuando ustedes vean un paciente con un infarto cerebral, los primeros días, una lesión de primera neurona puede simular una lesión de segunda. No se sorprendan, el paciente va a estar flácido, arrefléxico, y con el pasar de los días va a empezar a tornarse hiperrefléxico. Bien, entonces los reflejos están incrementados, el tono está incrementado, el Babinski está presente en las lesiones de primera neurona. Un tip, no se dice Babinski positivo, se dice Babinski presente. Bien, porque es un signo que se busca. Se busca si está presente o está ausente el Babinski. Bien, y las fasciculaciones están presentes en los síndromes de segunda neurona. Bien, y ya para ir concluyendo, siguiente papá, vamos a ver solamente algunos patrones de debilidad. Recordemos entonces, esta es la vía motora, así un poquito a grandes rasgos. Si yo tengo una lesión de la vía motora a nivel cortical, recordemos que la debilidad va a ser no proporcional. Vamos a ver que la debilidad va a ser solamente rostro o extremidad superior, en la cara más lateral del hemisferio cerebral, o si agarráramos, por ejemplo, la cara medial, sería una debilidad predominio de extremidades inferiores. Pero ¿qué otra cosa me ayuda yo a decir, esta es una lesión en la corteza cerebral? Que aparezcan alteración en las funciones mentales superiores. Mi paciente tiene afasia, mi paciente tiene alexia, mi paciente tiene agnosia, mi paciente tiene una alteración en la atención, y entre todas las funciones mentales superiores, cálculo, lenguaje, abstracción, praxia, todo lo que ustedes quieran, asociado a un déficit, esa lesión está en la corteza cerebral. Bien, siguiente por favor. Si lesionamos la cápsula interna, recordemos que la cápsula interna juntaba ya toda la vía motora. Entonces, una lesión de cápsula interna me va a dar un déficit proporcional, rostro, extremidad superior y extremidad inferior, por completo y por la misma intensidad en todo el trayecto. Ojo, eso es desde la cápsula interna hasta todo el tronco encefálico. Bien, siguiente por favor. Y por último tenemos algo que a nosotros a veces nos da un poquito de dolor de cabeza, pero si lo entendemos es bien bonito, que se llaman los síndromes alternos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo una debilidad de un cuerpo, pero tengo una lesión de un nervio craneal del lado opuesto. Aquí estoy comprometiendo la vía motora que viene del lado derecho, aún no se decusa. La debilidad será en el hemicuerpo izquierdo, porque recordemos que se decusa a nivel vulvar, entonces esto se va a decusar abajo. Pero al mismo tiempo estoy comprometiendo la salida del tercer nervio craneal del lado derecho. Entonces tengo una debilidad izquierda con un tercer nervio craneal derecho.
Eso se conoce como un síndrome alterno, ¿bien? Y nos localizan las lesiones muy específicamente en el tronco encefálico. Y esto es un poco más de lo mismo, ¿no? El paciente tiene un síndrome alterno, vemos una parálisis en el hemicuerpo del lado izquierdo, contrario a la lesión, pero aquí está comprometiendo el nervio facial. Entonces va a tener una parálisis facial periférica del lado derecho, porque esto no se decusa, pero con una debilidad del hemicuerpo izquierdo, porque esto se decusa. Y esto nos localiza la lesión en el puente. Y bueno, básicamente estos son algunos patrones que nos indican dónde podemos encontrar la lesión. Si vemos una lesión así completa de un hemicuerpo, pues probablemente esté a nivel cerebral, ¿no? Si es todo así igualito, dijimos cápsula probablemente. Si encuentro una lesión de un hemicuerpo con un nervio craneal del otro lado, probablemente esté en una lesión en tronco encefálico, ¿no? Un síndrome alterno. Una lesión de la médula espinal siempre les va a dar tres cosas, sobre todo si es una lesión completa. Una paraparesia o cuadriparesia si es alta la lesión, un compromiso de esfínteres, el paciente no va a controlar esfínteres, y un nivel sensitivo. ¿Qué significa nivel sensitivo? Que de acá siento y acá abajo ya no siento. Un nivel de sensibilidad. Bien, o siente menos, ¿no? Tenemos las lesiones de raíces que comprometen un grupo muscular, las lesiones del nervio que son un poquito más distales generalmente, y las polineuropatías que ya son cositas un poquito más complejas, pero entender que se afectan los nervios en simultáneo, ¿no? Y si encontramos debilidad, sobre todo proximal, esto se debe a un compromiso sobre todo muscular. Listo, muchas gracias.